La Iglesia está en camino. Queridos amigos y amigas, hace pocos días el Papa Francisco nos ha regalado un lindo documento que se llama Exhortación Apostólica Gaudete et Exultate, que en castellano podríamos traducir como alégrense y regocíjense. Es un documento, es una especie de carta que el Papa nos dirige personalmente a cada uno de nosotros, los cristianos, los católicos, invitándonos a tener presente que a través de nuestro bautismo todos hemos recibido esa llamada a la santidad. El documento habla pues sobre la santidad. Y el Papa nos recuerda que si bien en el transcurso de la historia de la Iglesia se ha canonizado a numerosísimos santos, y estos en su mayoría han sido sacerdotes o religiosas, personas consagradas, la santidad no es un monopolio, digamos así, o una llamada exclusiva a aquellos que hemos consagrado nuestra vida al Señor, sino que la santidad es una llamada que todos hemos recibido a través de nuestro bautismo. Y fundamentalmente el Papa lo que desea es recordarnos, en primer lugar, que la santidad está al alcance de todos nosotros como un don que Dios nos quiere hacer a nosotros y que está en nuestra libertad el acogerlo, acoger la gracia que Dios todos los días nos manda desde lo alto del cielo y apoyados en esa gracia o movidos por esa gracia, que repito, es un don de Dios que Dios no nos niega, entonces poco a poco podemos ir ajustando nuestra vida a los aspectos principales que Jesús nos transmitió en su Evangelio, es decir, en la predicación que realizó en los 3 años de su vida pública. Y en este sentido, entonces, el Papa también nos recuerda que las principales pautas para la santidad están dadas ya en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas y en ese famoso pasaje del Evangelio de San Mateo, donde Jesús nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y viniste a verme, enfermo y me visitaste, etc. Es decir, lo que se llaman las obras de misericordia. Ciertamente, cuando uno lee el Evangelio, podría pensar que es difícil alcanzar la santidad. De hecho, los primeros discípulos se lo dijeron en algún momento a Jesús: Maestro, qué difícil es esto. Y Jesús le respondió: difícil no, imposible para los hombres, pero para Dios no hay nada imposible, dijo Jesús. Y esto también nos lo recuerda el Papa. El Papa nos alerta porque tantas veces nosotros como cristianos, seguramente llevados por nuestra buena voluntad, podemos haber creído que la santidad es algo que nosotros tenemos que conquistar con nuestras fuerzas. Es decir, que está en nuestras fuerzas el alcanzar a ser santos, y que al intentarlo 1, 2, 5 veces y no poder, o 30 veces y no poder, terminamos pues desilusionándonos y dejando eso para otros, y terminamos nosotros más bien, en muchos casos incluso, pues como abandonándonos a nuestras pasiones. El Papa nos recuerda que la santidad es un don de Dios y que para alcanzar esa santidad, que es la plena realización del ser humano, la santidad no es una cosa fea, es una cosa bellísima. Los santos son las personas que más han podido realizarse, son las personas más alegres, son las personas que se sienten más plenas, y eso, repito, nos recuerda el Papa que lo podemos obtener todos nosotros pidiéndole al Señor la gracia, acogiendo esa gracia, apoyándonos en la oración, en los sacramentos y por supuesto en la vida de la comunidad, y ofreciéndonos pues también en esas pequeñas cosas del día a día, como esposo, como esposa, como padres, como hijos, etcétera, como vecinos. En esas pequeñas cosas cada día vamos avanzando pasito a pasito hacia esa santidad que Dios nos quiere dar. Les recomiendo a todos leer el documento. Es muy fácil porque lo pueden bajar por internet o también comprarlo en las librerías católicas, que creo que está de 5 soles, es decir, al alcance prácticamente de todos. El Señor los bendiga y el Señor pues renueve en nosotros y alimente en nosotros ese deseo y esa llamada a la santidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La parroquia San José Obrero de La Pampilla cuenta con una nueva comunidad de padres franciscanos, así como un nuevo párroco. Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa, visitó la jurisdicción el fin de semana para presidir la misa de toma de posesión del responsable Fray Lelis Echeverre Romero, quien fuera acompañado por cientos de feligreses que participaron en la Eucaristía y siguieron atentos los ritos correspondientes este sábado 15 a las 7 de la noche. Durante la Santa Misa, el nuevo párroco realizó la bendición de la pila bautismal, el confesionario, recibió las llaves del sagrario de manos de Monseñor Javier de Río y finalmente ocupó la sede desde donde cumplirá sus labores sacerdotales. El prelado mostró gran alegría por el trabajo que realizan los hermanos franciscanos de la provincia de los 12 Apóstoles en nuestra ciudad. Y en el marco de la 55 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que coincide con la Fiesta del Buen Pastor este domingo 22 de abril, se realizarán diversas actividades en el mundo y por supuesto en nuestra ciudad, acogiendo el mensaje del Papa Francisco, que en esta ocasión tiene el título Escuchar, discernir, vivir la llamada del Señor en las 75 parroquias de nuestra arquidiócesis, donde se presidirán Eucaristías en las que los fieles orarán para que Dios envíe más obreros a sus mies. En la Basílica Catedral será Monseñor Javier de Río quien celebre la misa a las 11 de la mañana. Por este motivo también los estudiantes del Seminario Arquidiocesano San Jerónimo de nuestra ciudad visitarán las parroquias de la arquidiócesis a fin de compartir la alegría y el testimonio vocacional que tienen. Luego culminadas todas las Eucaristías, con mucha alegría los jóvenes explicarán el seguir a nuestro Señor Jesucristo al cual han sido llamados. Como suele ocurrir cada año, los fieles no solo se unirán en oración por los actuales pastores de la iglesia, sino también participarán con una colecta económica que se realizará ese día. 21 de abril, misa por los 450 años de la llegada de los jesuitas al Perú, en el Templo de la Compañía de Jesús. Preside Monseñor Javier de Río Alba a las 8 de la noche. Cursos de Cultura Católica. Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la Avenida Dolores. Expositora, psicóloga Karina Meléndez, a partir de las 7:30 de la noche. 23 de abril. Curso de preparación del Sacramento del Matrimonio. Organiza Renovación Carismática Católica, todos los martes, en la Casa de la Renovación Carismática, calle Arica 255 en Miraflores, a partir de las 7 de la noche. 25 de abril, Misa y Ultrella. Organiza Movimiento Cursillos de Cristiandad. Preside Monseñor Javier de Río Alba, a partir de las 7 de la noche. La iglesia está en camino.